La naturaleza ha sido objeto de idealización y veneración por igual. Sin embargo, la realidad de la naturaleza es mucho más compleja que una simple idealización. Los animales son otra parte fundamental de la naturaleza, que a menudo se romantizan e idealizan de manera poco realista, lo que puede perjudicarlos más que ayudarlos. Si bien es cierto que los animales pueden ser hermosos y fascinantes, no debemos olvidar que son seres vivos con necesidades y deseos propios, que no siempre se comportarán de manera amigable. Es por eso que te invito a adentrarte en este iceberg que te mostrará una perspectiva diferente de la naturaleza, una perspectiva que quizás te haga reconsiderar tus propias ideas y percepciones sobre el mundo en el que vivimos, que te enseñará que la naturaleza, en su forma más cruda, puede ser tan hermosa como despiadada. La pregunta del millón es, ¿a quién no le agradan los animales? Todos tenemos algún amigo peludo que despierta nuestra ternura y nos hace sonreír con sus ocurrencias. Pero, como en todas las cosas de la vida, siempre hay individuos sin ética que buscan su momento de fama a costa de la vida de estos seres vivos. Estoy hablando de los falsos rescates, una práctica cada vez más común en la era de las redes sociales. Estos personajes se aprovechan del amor que las personas sienten por los animales, para llevar a cabo actos inhumanos y luego hacerse pasar como héroes. Por ejemplo, en este video se muestra un supuesto rescate de un gatito que cayó a un tanque de agua. Podemos ver claramente cómo estos individuos manipulan la situación para obtener el resultado deseado. Si analizamos las imágenes con detenimiento, podemos darnos cuenta de que el pobre gatito fue empujado y no cayó accidentalmente. Es triste y desalentador pensar que muchas personas caen en estas trampas, elogiando a los falsos héroes sin saber que están promoviendo indirectamente el maltrato hacia los animales. La próxima vez que veas un video de rescate en línea, no te quedes solo con la primera impresión, analiza las imágenes con cuidado y asegúrate de que no estás aplaudiendo un acto de crueldad disfrazado de nobleza. La vida de los leones es una historia triste, llena de violencia y lucha constante por el poder. En la búsqueda de la dominación de una manada, los leones machos compiten ferozmente, enfrentándose en brutales batallas hasta la muerte o el destierro. Cuando un nuevo león macho se apodera de una manada, la violencia no se detiene ahí. Para asegurarse de que no haya competencia por las hembras, el nuevo líder dará a todos los cachorros de su predecesor. Esta práctica tiene como objetivo permitir al nuevo líder engendrar su propia camada. Lo peor es que los cachorros no tienen ninguna oportunidad de escapar, son indefensos ante la fuerza y el poder del nuevo líder. Pero la tristeza en la vida de los leones no termina ahí. Una vez que un león macho ha alcanzado la vejez, pierde su posición dominante en la manada y es desterrado por un nuevo líder. Este destierro significa que el león ya no tendrá acceso a la protección de la manada, lo que lo vuelve un blanco fácil para el resto de depredadores. El destierro lo condena a una existencia solitaria y difícil, luchando por sobrevivir en un mundo hostil y sin la compañía de otros de su especie. La guerra es una manifestación de caos y destrucción, pero no es exclusiva de nuestra especie. De hecho, incluso los pequeños insectos, como las hormigas, también están envueltos en conflictos sangrientos y sin piedad. Imagina ver a dos colonias de hormigas luchando ferozmente, utilizando sus mandíbulas afiladas para defender su territorio, obtener recursos, o conquistar nuevas zonas. Incluso, algunas especies de hormigas pueden llegar a secuestrar a las crías de sus rivales, para tenerlos como esclavos. La evolución ha dotado a los animales de habilidades y características sorprendentes que les permiten adaptarse y sobrevivir en los entornos más diversos, pero a veces, la naturaleza puede cometer errores y crear seres que tienen dificultades para adaptarse en la naturaleza. El kiwi. Este pequeño ser emplumado es un ejemplo claro del infortunio de la evolución.
Con un cuerpo desprovisto de herramientas para defenderse y sin la habilidad de volar, el kiwi se enfrenta a un mundo hostil donde la supervivencia es una tarea titánica. Pero su mala suerte no termina ahí. También tiene que soportar el peso de un huevo que es casi tan grande como su propio cuerpo, lo que lo hace aún más vulnerable ante los depredadores y otros peligros naturales. Este ejemplo nos recuerda que aunque la naturaleza es sorprendente y poderosa, también tiene sus fallos y limitaciones. El koala tiene un sistema digestivo altamente especializado para procesar las hojas de eucalipto. Estas hojas son difíciles de digerir y tienen poco valor nutricional, lo que significa que los koalas tienen una dieta muy limitada. Los koalas pasan la mayor parte del día durmiendo, aproximadamente 18 a 20 horas al día, lo que los hace vulnerables a los depredadores. Por último, aunque los koalas pueden escalar árboles, no son muy veloces en el suelo y son presa fácil para algunos depredadores. Oliver. Oliver fue un chimpancé que desafió las expectativas de su especie. En lugar de caminar sobre sus nudillos como los demás chimpancés, caminaba erguido con regularidad. También tenía un pelaje menos poblado y su cabeza y rostro parecían casi lampiños. Lo más extraño de todo es que Oliver parecía preferir la compañía de los humanos en lugar de la de su propia especie. De hecho, cuando estaba en manos de su cuidadora, ésta aseguró que el primate sentía una atracción hacia ella. Oliver se hizo famoso en los años 60 y 70, cuando se le presentó como el eslabón perdido, o una especie mitad humana y chimpancé. Estas ideas fueron descartadas posteriormente, pero Oliver siguió siendo un tema fascinante para el público en general. Aunque nunca se llegó a comprender completamente su extraño comportamiento, su capacidad para caminar erguido y su preferencia por la compañía humana son solo algunas de las cosas que lo hacían diferente a cualquier otro chimpancé que haya existido. En la oscuridad del bosque, un siniestro ejército de hormigas marcha hacia su destino final. Son meras cáscaras vacías, cadáveres andantes que han caído víctimas de un hongo que infectó sus cuerpos y les arrebató la mente, convirtiéndolas en títeres a su servicio. Parecería una historia de terror sacada de una película de ciencia ficción, pero es una cruel realidad que ocurre en la naturaleza. El hongo responsable de esta infección, conocido como Piocordyceps unilateralis, toma el control total del cuerpo de la hormiga, dirigiéndola a una muerte segura que permita al parásito reproducirse. Las pobres hormigas son llevadas por el hongo hacia un lugar elevado, donde se aferran a la superficie y mueren. De su cuerpo salen los cuerpos fructíferos del hongo, listos para infectar a nuevas víctimas, donde el ciclo se repetirá una y otra vez. Las orcas. Las orcas son seres fascinantes que deslumbran por su belleza, pero pocos conocen su lado oscuro. Estos majestuosos animales tienen una forma peculiar de jugar que, aunque a simple vista parece espeluznante desde nuestra perspectiva, es algo común en su especie. Las orcas tienen la particularidad de dar y jugar con los cadáveres de sus presas, haciéndolos volar por el aire como si fueran un juguete de playa. Esto nos recuerda que en la naturaleza no hay ética moral, y que no es un lugar de alegría y felicidad. En la implacable Antártida, los pingüinos tienen una forma brutal de demostrar su instinto de supervivencia. Antes de sumergirse en busca de comida, deben asegurarse de que el agua esté libre de amenazas, ya que los depredadores siempre acechan en la desolada región. Para lograrlo, los pingüinos empujan a algunos de sus compañeros al agua como una forma de verificar si hay presencia de depredadores. Aunque esta estrategia pueda parecer cruel ante nuestra perspectiva, es importante recordar nuevamente que los animales no se rigen por una moralidad como la nuestra, sino que simplemente buscan sobrevivir de cualquier manera posible. Especies invasoras. Es una realidad que muchas personas prefieren ignorar, pero existen especies que deben ser controladas en su número de población debido al peligro que representan para otras especies.
Las especies invasoras son animales que, por intervención humana o no, han llegado a ocupar un nicho en la naturaleza que no les corresponde. En algunos casos, es necesario que el hombre intervenga para controlar la población de estas especies y evitar que se rompa el equilibrio natural. Por ejemplo, las avispas gigantes japonesas son una especie muy agresiva que ponen en peligro a las abejas, que son fundamentales para la polinización. Aunque puede ser difícil aceptar la necesidad de controlar algunas especies, es una medida importante para mantener la sostenibilidad de los ecosistemas naturales. Los delfines, esos seres marinos encantadores y juguetones, ocultan un lado que pocos conocen, debido a la falsa representación de estos animales en la cultura popular. Estos seres son capaces de cometer actos atroces en busca de placer, ya que se sabe que los delfines son una de las pocas especies que tienen sexo por placer. Los delfines machos pueden llegar a las hembras de su propia especie, y además, se sabe que algunos delfines son capaces de Es interesante notar cómo la cultura popular ha representado a estos animales como seres inofensivos, mientras que ha demonizado a otros depredadores marinos como los tiburones, que a menudo son tímidos con los humanos. Te presentaré uno de los casos más trágicos y conocidos que han surgido como resultado de la idea equivocada de considerar a los animales salvajes como mascotas. Esta historia conmocionó al mundo entero y sirvió como un doloroso recordatorio de la peligrosidad que puede surgir de una idealización errónea. La historia comienza en Connecticut, Estados Unidos. Una mujer llamada Sandra Herold, amante de los animales exóticos, mantenía un chimpancé llamado Travis como mascota en su hogar. Durante varios años, Sandra había criado a Travis y lo había considerado como parte de su familia. Charla Nash, la amiga de Sandra, fue de visita al lugar. Travis ya la conocía, pero se desorientó al ver el nuevo peinado de la visitante. El trágico accidente sucedió cuando Charla tomó uno de los juguetes del simio y este se dirigió a ella y la atacó de manera bestial, mordiéndola y atacándola por todas partes. Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a los vecinos, quienes llamaron de inmediato a la policía. Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con una escena desgarradora. Charla yacía en el suelo, cubierta de sangre y luchando por su vida. Los oficiales intentaron controlar al chimpancé, pero finalmente se vieron obligados a acabar con la vida de Travis. Charla fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde los médicos lucharon por salvar su vida. Sin embargo, las heridas eran tan graves que los especialistas se vieron obligados a someterla a una cirugía de emergencia. A pesar de todos los esfuerzos realizados, Charla perdió sus ojos, nariz, labios y manos en el ataque. Este triste suceso sirvió como una dura lección para todos aquellos que consideran a los animales salvajes como mascotas y criaturas incapaces de hacer daño. Se suele atribuir a los humanos el título de extinguidores de vida, pero la realidad es que la propia naturaleza es la verdadera autora de este siniestro drama. En un macabro juego de supervivencia, la naturaleza ha desatado numerosas masacres y extinciones de especies que nunca llegamos a conocer. Una de las más espeluznantes se remonta a la era cámbrica, hace unos 500 millones de años, cuando el planeta sufrió una extinción masiva que acabó con más del 80% de las especies marinas. Un cataclismo aterrador que dejó un rastro de criaturas muertas. Pero la naturaleza no se detuvo ahí, y aunque parezca difícil de aceptar, la extinción de algunas especies es una parte natural y necesaria del ciclo de la vida. Un juego siniestro en el que solo los más fuertes sobreviven, donde no se conocen los límites ni la piedad. No son mascotas. Romantizar la naturaleza a menudo lleva a la idealización de los animales, atribuyéndoles características que no se corresponden con su verdadero papel en el ecosistema.
Aunque es fácil caer en la trampa de creer que la naturaleza es solo amor y felicidad, la realidad es que también es cruel, peligrosa y despiadada. El tráfico de animales es un claro ejemplo de las consecuencias de estas prácticas. La creciente tendencia en las redes sociales de tener animales exóticos como mascotas ha fomentado este tipo de conductas, lo que perjudica enormemente el trabajo de los rescatistas, que se esfuerzan día a día para erradicar esta práctica. Muchas especies están siendo sacadas de su hábitat, solo por ser consideradas seres inofensivos y utilizadas como juguetes por algunas personas. Los animales salvajes deben estar donde deben estar, libres y sobreviviendo en su propio ambiente. Además, esto puede tener un impacto negativo en la biodiversidad, contribuyendo a la disminución de las poblaciones de especies y a la degradación del medio ambiente. En lugar de romantizar a los animales salvajes como mascotas, debemos adoptar una postura realista, reconociendo su verdadero papel en el ecosistema. Si bien es posible amar la naturaleza, debemos hacerlo desde lejos.